tomen su lugar, vamos a empezar. No sé si se fijaron que le pedí al hermano Rubén que hiciera la oración de intercesión porque sentí que iba a llorar. Y es que recibí una llamada hace 2-3 días de un buen amigo de nombre Leandro Rosas, y él sabe que vamos a ir en julio, finales de julio o agosto, y él sabe claramente que lo visitamos cada año, pero ahora me llama y me dice: apresúrate a venir si es posible antes. Dice, porque deseo que ores por mí. Por cierto que él es pastor, y yo he querido invitarlo a predicar hasta acá. Pero él sufre de diabetes y está en silla de ruedas y le falta ya una pierna. Y sus ojos, su vista está muy afectada, y por eso me dice: apresúrate. Apresúrate que quiero verte, quiero ver tu rostro antes de que ya no pueda. Y ese día nos arrodillamos, Telo y yo, ahí en nuestra recámara a orar por él y su esposa. Ay, hermanos, la misericordia de Dios es grande. Y hoy vamos a hablar de la misericordia de Dios. La misericordia y su gracia. Antes yo quisiera tener una palabra de oración. Dios y Padre que estás en los cielos, tú eres grande, tú eres bueno. Tú eres un Dios eterno. Y tú deseas nuestra salvación, Señor. Y deseas que estemos contigo por la eternidad. Y tú nos has trazado un plan y un camino. Y nos lo has mostrado a través de tu Hijo Jesucristo. Haznos sensibles a entender el mensaje que tú tienes para nosotros esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, el hermano Raúl leyó el llamado del publicano, el llamamiento del publicano, o sea, de Mateo. Marcos dice el llamamiento de Leví, y es que efectivamente así se llamaba Mateo. Y yo quisiera que leyéramos otra vez no la misma enseñanza del llamamiento de Leví, pero en Lucas 5 del 27 al 32. No lo busquen, no va a estar en la pantalla, pero escuchen. Dice así, es muy semejante a lo que leyó el hermano en Lucas 2. Dice: después de estas cosas salió, refiriéndose a Jesús, y vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Leví le hizo un gran banquete en su casa, y había mucha gente, mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar justos,
sino a pecadores al arrepentimiento. Hace unos años, cuando yo era un adolescente, bueno, ya ni unos cuantos años, ya hace muchos, porque si ustedes no sabían, voy a cumplir 32 y este año cumplo 33. Quiere decir 70. Me falta el 70. 72 y cumplo 73 este año. Pero les decía que cuando yo era un adolescente, sí, hace muchos años, escuché mucho pues yo decía esta historia. Y se me hacía muy simple, muy sencilla y a la vez aburrida. Y bueno, pues gracias a Dios que ya han pasado varios años y hemos crecido en el Señor, hemos madurado, hemos aprendido la palabra y hemos madurado nuestra vida espiritual. Entonces ahora el llamamiento del Leví ha llegado a ser uno de mis pasajes muy inspiradores, porque de sencillo y de simple no tiene nada, hermanos. Es de lo contrario muy, muy profundo. Hermanos, ¿cómo no va a ser profundo cuando en estos cinco palabras donde dice sígueme, y levantándose le siguió? En estas 5 palabras encontramos la gracia y la misericordia de Dios. Y encontramos también la soberanía de Dios salvando al más vil pecador. Practicando mi mensaje y estudiando anoche, le decía a mi esposa, y se los pregunto a ustedes, ¿qué es misericordia y qué es gracia? ¿Y qué es soberanía? Les decía yo a ella que definamos la misericordia como es lo que Dios no nos da lo que merecemos. Eso es misericordia. Dios no nos da lo que merecemos. ¿Qué merecemos? Muerte, el castigo. Y gracia es que Dios nos da lo que no merecemos. Dios nos da vida eterna cuando merecemos muerte. Y les decía que encontramos aquí también la soberanía de Dios salvando al más vil pecador. Hermanos, la soberanía de Dios no la podemos cuestionar. Él es soberano, Él es poderoso, omnisciente, y Él sabe por qué se hacen las cosas, pero es cierto que nosotros solamente nos debemos conducir bajo sus planes y propósitos. Otra vez les vuelvo a repetir, nosotros los cristianos no creemos en la casualidad, en la suerte, cosas semejantes, pero sí creemos en los planes divinos y los propósitos de Dios, y nos aferramos y nos agarramos fuertemente de sus promesas. Y cuando digo que Dios en su soberanía salvó al más vil pecador, quiero decir salvando al despreciado y odiado de la sociedad. Y despreciado no quiere decir que él tuviera desprecio o que no tuviera aprecio por alguien o algo, sino que era objeto de no ser apreciado por otros debido a sus acciones.
Mateo era considerado un traidor, era despreciado de sus compatriotas y de toda la gente. Los cobradores de impuestos nunca han sido populares en ninguna etapa de la historia, pero en la antigüedad, en los tiempos de Cristo, además de ser despreciados, eran odiados. Eran odiados. Los cobradores de impuestos les sacaban todo lo que podían y se forraban los bolsillos con el extra que les quedaba después de pagar al Estado lo convenido, o sea, al Imperio Romano. Miren, un escritor griego como Luciano asocia o describe a los cobradores de impuestos como adúlteros, alcahuetes, aduladores, delatadores, calumniadores. Y yo le preguntaba a mi esposa también, ¿qué quiere decir alcahuete o adulador? ¿Qué es un alcahuete? Bueno, se los voy a decir. Total, normalmente el alcahuetear se refiere a la persona que tolera, que solapa las acciones de otros, sobre todo en la cuestión sexual. Y el adulador, aduladora, es la persona que admira en exceso a otra persona con el propósito de lograr su favor. Muchos hombres o muchas mujeres han recibido una respuesta que a veces les agrada, sobre todo a hombres, cuando una mujer le dice, eres un adulador, que la está llenando de piropos para lograr un objetivo. Así eran de pecadores, de impuros los publicanos. Pero ¿saben qué, hermanos? Jesús quiso al que nadie quería. Le ofreció su amistad al que todos se habrían avergonzado de considerar su amigo. Mateo tenía que haber, hubo un momento que algún hombre o alguien le habló de Jesús. Y en este momento Mateo debe haber tenido un gran vacío en su corazón. Cuando yo estaba en Oregon, ya también hace unos años en la Universidad de Oregon, hubo un gran alboroto entre toda la comunidad universitaria porque venía Elvis Presley y Priscilla Presley. Y me tocó la oportunidad de conocer a Elvis Presley. No lo pude saludar, pero sí, yo como todo el mundo queríamos tocarlo, queríamos estrechar su mano, todo el mundo en aquel tiempo quería ser como Elvis Presley. Todo el mundo quería ser como él. ¿Qué más podía necesitar Elvis? Todo lo tenía. Pero ¿saben qué, hermanos? Todos estábamos equivocados. Elvis Presley como el publicano deben de haber tenido un gran vacío en su vida. Tal vez Mateo vio a Jesús a través desde el borde de las multitudes, y de seguro que en ese momento le debe de haber palpitado un poco más fuerte su corazón. Él sabía claramente
que no podía dirigirse a los fariseos, escribas o saduceos, que eran considerados los buenos ortodoxos de su tiempo. Para ellos los publicanos eran inmundos y se hubieran negado a hablar y relacionarse con él. Todo esto tuvo que arrastrar Mateo hasta que encontró uno que vino al mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y yo quiero que sepan que pienso que Mateo fue uno de los apóstoles, de los seguidores, de los discípulos, de los apóstoles que renunció a más. Literalmente lo dejó todo. Lo dejó todo para seguir a Jesús. Pedro y Andrés, hermanos, como Santiago y Juan, eran pescadores. Y eran pescadores profesionales y lo hacían con fines comerciales. Entonces siempre habría peces que pescar y siempre podrían volver a su antiguo trabajo. Pero Mateo quemó las naves. En una sola acción, en un momento del tiempo, con una rápida decisión, él se excluyó de su trabajo para siempre. Porque unas veces que se deja un trabajo de cobrador, ya no se puede recuperar. Hermanos, requiere un gran nombre para tomar una gran decisión como esta. Sin embargo, a toda vida se le llega el momento de decidir. A toda vida se le llega el momento de decidir. Y a mí me dio mucho gusto que hace una semana una hermana tomó la decisión de su vida de venir a aceptar al Señor. Dios te bendiga, hermana. En su decisión, Mateo sacó por lo menos 3 cosas. Salió con las manos limpias. Aquí me acuerdo de otro suceso en mi vida. Cuando yo estaba o cuando me sentía en las nubes manejando el hotel más grande en la ciudad capital de Zacatecas, y un día ya no estaba el señor Pérez ahí, ya no era nadie. Y fui y le dije a mi papá lo que había pasado. Y le dije, pues, no me robé nada. Aunque me acusaron, no me robé nada. Así es que aquí estoy, sin nada. Y me acuerdo que me dijo, hijo, pues qué bueno, porque dice el dicho que el que limpio juega, limpio se queda. Y no me animó mucho esa vez, pero ahora le doy gloria a Dios. Hermanos, Mateo el publicano o Leví perdió un trabajo, pero consiguió otro mejor. Se ha dicho que Mateo lo dejó todo menos una cosa, la pluma y el papel. Porque muchos investigadores creen que es un hecho que el Evangelio de Mateo es uno de los documentos más importantes de toda la historia, puesto que es el primer compendio escrito sobre las enseñanzas de Jesús. Y yo al principio dije que no me gustaba mucho esa historia de Mateo y que se me hacía aburrida. Ahora no lo veo como una historia, ahora lo veo como las enseñanzas de Jesús, una de las enseñanzas más bonitas de Jesús. Lo curioso es que la decisión repentina de Mateo
proporcionó la única cosa que él menos esperaba. Le trajo fama, es más, le trajo fama inmortal y fama universal. Miren que han pasado ya más de 2000 años y van a pasar otros tantos o hasta que el Señor venga y Mateo va a seguir en la boca y se va a seguir leyendo siempre. Bueno, más o menos hemos hablado de la vida de Mateo, pero vamos a enfocarnos ahora en lo que es el llamamiento de la gracia. Aunque en Mateo 20:28 Jesús declara que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida, su rescate, dar su vida en rescate por muchos. Jesús no buscaba popularidad. Sabía que la popularidad sería inútil. Si Jesús hubiera buscado popularidad, no hubiese llamado como amigo personal a un odiado recaudador de impuestos. Hermanos, Dios envía la gracia por medio de Jesucristo, por tanto, Él era fiel a sí mismo. En otras palabras, la gracia busca el alma más necesitada. Jesús salva no porque somos ricos o justos, sino porque somos pecadores. Todos tenemos la libertad de unirnos a las grandes multitudes y seguir a Cristo, pero recordemos que Él llama pecadores al arrepentimiento. Este es el llamamiento de la gracia. En este mismo versículo vemos la obediencia de fe. En este versículo primero, se levantó y le siguió. Es muy probable que Mateo haya sabido, oído mucho de Jesús antes de esto, pero el llamado ha llegado. Se requiere una decisión inmediata por Cristo. Seguir es la evidencia de fe. Y este caso nos ratifica que no somos salvos por obras. No somos salvos por obras, pero la fe de Mateo cree y por lo tanto la fe que cree obra. Tanto que su fe le hizo levantarse y seguir. Y luego vemos en Lucas, lo leímos en Lucas 5:29, que vemos una prueba de amor. Le hizo un gran banquete. Hermanos, festejar y seguir a Cristo tienen un maravilloso efecto que abre el corazón. Es una bendita experiencia. Imagínense nosotros con el corazón abierto para que Jesús descanse con nosotros. Dice Apocalipsis, si alguno abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Si vemos nuestro texto en Marcos 2:15, vemos un lugar de esperanza. Un lugar de esperanza. Mateo invita a Cristo y también invita a sus discípulos. Mateo aquí nos da una gran lección, que recibir a Cristo implica también recibir a los que son de Cristo, para que también estén todos en nuestro corazón. Esta lección no termina ahí. Miren que Mateo invita también a los publicanos y pecadores. Y nos preguntamos, ¿los invitó a cenar?
Bueno, sí, pero no era su propósito darles de cenar, sino que él quería que sus compañeros tuvieran un encuentro con Cristo, para que para llevar a sus compañeros de oficio al conocimiento de Jesucristo y lograsen la salvación como Él. Esta es la gran lección y gran ejemplo, que apenas recibe a Cristo, recibe la gracia de Dios por Jesucristo y ya la está compartiendo con sus compañeros de trabajo. Yo escucho cada rato las preguntas que le hacen al hermano Alejandro, al hermano Raúl, al hermano Rubén y sobre todo al hermano Juvencio, porque estos varones están predicando con su testimonio y con sus palabras y contestando preguntas. Hermanos, los que han sido llevados a Cristo, lo menos que pueden hacer es desear que otros también sean llevados a Cristo. Y seguramente que ustedes han visto ahora en las noticias tantas manifestaciones alrededor del mundo. En Londres vi yo una de las noticias esta semana o la semana pasada. En México, no se diga. Ahora hasta en Chile hubo una manifestación. Y no se diga las manifestaciones que están sucediendo alrededor de todos los Estados Unidos con las llegadas del señor Trump. Y este banquete que Mateo ofrece al Señor también tuvo fue interrumpido por una manifestación de orgullo. Sí, los fariseos le dijeron: ¿por qué come vuestro maestro con publicanos y pecadores? Hermanos, yo no creo que esto haya sido el menor de los sufrimientos de Cristo, de soportar tantas contradicciones de pecadores contra sí mismos. Y aunque nunca hizo ni dijo nada fuera de lugar, me refiero a Cristo, así lo dice Lucas 23:41. Pero los fariseos siempre buscaban faltas en todo lo que pudieran en todo lo que hacía y decía Jesús para tentarle. Así, hermanos, aquí tenemos otra enseñanza. Cristo nos muestra que debemos esperar reproches cuando compartimos el Evangelio y sufrimos con paciencia. ¿No es así, hermano Juvencio? ¿No es así, hermano Rubén? Estos fariseos eran estrictos con los pecadores, pero no con el pecado. Y ese era su mayor problema, que eran personas de opiniones muy fuertes y sobre todo que eran justos en su propia opinión y no en las opiniones de los demás. Hermanos, los que son aferrados, los que creen que solo ellos tienen la razón, este tipo de personas son fariseos, porque son justos solo en su propia opinión. Pero es cierto que estas personas nunca pueden defender su propia causa delante de Dios, porque el orgullo cierra sus ojos para ver las profundidades de la gracia divina. Los fariseos fueron directamente con los discípulos, no por temor a Jesús, pues ya lo habían confrontado muchas veces. Y las respuestas de Jesús no eran nada satisfactorias para la forma en que ellos interpretaban la ley. De la misma manera,
estaban celosos de la forma que Jesús aplicaba la piedad y la misericordia. Pues Jesús tuvo misericordia de este menesteroso, del físicamente enfermo, del enfermo de pecado, y más que celosos, eran enemigos de la eficacia de la piedad. Los fariseos fueron, por lo tanto, con los discípulos con el fin de crear división, de apartarlos de su maestro, porque según ellos no observaba la ley sobre la contaminación de los inmundos. Y luego en Marcos 2:17 vemos la condición de una necesidad. Dice Jesús: los sanos no tienen necesidad del médico, sino los enfermos. Los fariseos, hermanos, como millares de personas, no se sentían enfermos de pecado, sino que se sentían satisfechos de sí mismos. Tales personas no tienen lugar para Jesús, ni tienen necesidad de Él. Y si es que quieren a Jesús, lo ven solo como un maestro, no como su Salvador. Ven, hermanos, la obra de Jesús es como un medicamento, como un remedio que solo tiene efecto cuando hay enfermedad. Y hay un propósito, el propósito de Cristo. Mateo 9:13. Nos vamos al tercer evangelio. Dice: misericordia quiero y no sacrificio. Quiere tener misericordia de pecadores enfermos. No quiere el sacrificio de los justos que se bastan a sí mismos, que se sienten autosuficientes. Hermano, toma el lugar del culpable y tomarás parte de su misericordia. El evangelio de la gracia nos hace unas simples preguntas. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿A qué tememos? ¿Teme usted que sus defectos le separen del amor de Cristo? Eso no puede suceder. ¿Teme que su pobreza interior le separe del amor de Cristo? No puede ocurrir. ¿Problemas en el matrimonio? ¿Soledad? ¿Ansiedad? ¿Vacío en su corazón? ¿Ansiedad por el futuro de sus hijos? No tendrán lugar, porque el amor de Dios es superior. ¿Teme al rechazo o el sufrimiento de seres amados? Tampoco. ¿Persecución de las autoridades? No nos debe sorprender que hasta algún día nos lleven a la cárcel, porque está escrito en las Escrituras. Pero aún así, eso no nos separará del amor de Cristo. ¿Y qué tal una guerra nuclear? Tampoco podrá separarnos del amor de Dios. ¿Tienes temores, hermano, hermana? ¿Incertidumbre? ¿Has cometido graves errores últimamente? Tampoco esto te separará del amor de Cristo. Pero sí tenemos que reconocer nuestro pecado y dar la media vuelta. Arrepentirnos de nuestros pecados. Porque el evangelio de la gracia clama: nada podrá jamás separarnos del amor de Dios, hecho visible en Cristo Jesús nuestro Señor.
otra vez, nada podrá separarnos jamás del amor de Dios hecho visible en Cristo Jesús nuestro Señor. Debe pues usted, hermano o hermana, convencerse y confiar en esto y no olvidarlo. Todo lo demás pasará, pero el amor de Cristo es más fuerte que la muerte. Y Él es el mismo ayer y hoy y perdura para siempre. Amén. Dios y Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por esta bella enseñanza, donde vemos en acción tu misericordia para con el más vil pecador, y tu gracia, que es una dádiva que no merecemos. Igualmente, Señor, vemos tu soberanía en gran acción. Y oh Dios, qué grande eres, porque tú tienes control de tu creación. Y nosotros no somos dignos de cuestionarte por qué haces las cosas. Gracias, Padre, por esta enseñanza. Queremos seguir exaltando tu nombre y el nombre de tu Hijo Jesucristo día con día. Porque tú eres justo, porque tú eres santo. Y todos queremos decirte que te amamos, que amamos a tu Hijo Jesucristo porque Él es y se ha declarado como nuestro Señor y Salvador, y nosotros le creemos a Él. Oh Señor, antes de continuar nuestra oración, queremos confesar nuestros pecados. Porque continuamente decimos, Señor, venimos ante tu presencia. Y esta expresión es de gran responsabilidad para nosotros. Porque estar ante tu presencia, o cuando nos dirigimos diciéndote hasta el trono de tu gracia, debemos de estar pues limpios de todo orgullo, vanagloria, jactancia, arrogancia. Perdónanos pues nuestra falta de fe. Los pocos deseos que a veces tenemos de orar, el poco tiempo que dedicamos a escudriñar y meditar en tu palabra, y pedirte, Señor, cuando no entendemos un pasaje, pedirte que tú te reveles en esa enseñanza. Oh mi Dios, antes de salir de este culto, queremos darte gracias por tus bendiciones y pedirte, Señor, interceder una vez más por las necesidades de la iglesia, por las necesidades de cada persona aquí, Señor. Trae bendición a cada uno. Sana, restaura, salva. Sana tu iglesia. Líbranos de toda división. Líbranos de toda tentación, Señor. Y sobre todo de caer en tentación. Porque tu palabra dice que ser tentado no es pecado, pero es pecado el caer en la tentación. Oh Señor, nos acordamos del hermano Ron McLeod y oramos por él, para que tú le bendigas a él y a su esposa, para que pronto, Señor, pueda ser acompañado él hasta California por su esposa.
Pero en su próximo viaje, Señor, sé con ella para que ella pueda tomar el ministerio que es de los dos. Y es tu ministerio, Señor. Porque tú los has puesto a los dos ahí, Señor. Bendice sus finanzas. Y bendice a las iglesias que han estado apoyándolo en sus oraciones y con sus finanzas. Porque reconocemos, Señor, que Él está haciendo una gran obra. Una gran obra que todos los varones juntos y todos los líderes juntos, incluyendo al hermano Francisco y yo personalmente, no lo estamos haciendo. Gracias, Señor, porque Él ha levantado muchas iglesias, aunque sean pequeñas allá en la sierra, y muchos pastores. Gracias por ese apoyo que tiene Él, por la confianza que tú le has dado. Que Él ha sido digno de ganarse la confianza de todos los indígenas. Con esto no queremos decir que no tenga problemas, Señor, pero sí queremos reconocer que tú has estado con Él. Líbralo de todo desánimo. Igualmente a nuestro amigo entrañable Leandro Rosas. Sé con todos los que están predicando tu palabra, Señor, con todos los misioneros al otro lado del mar, con todos los que han salido de su hogar. Y Señor, permite que esta iglesia sea misionera, que tengamos ese concepto, porque tú nos dijiste, id por todo el mundo y predicad el evangelio. Oh Señor, oramos todas estas cosas en el bendito nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. ¿Sí? Gracias, Señor. Ellos lo saben. Gracias, Señor, por tu obra en mí. Gracias, Señor, por tu amor, por entregarte y darme tu perdón. Postrado ante tu altar, te quiero adorar, rendir mi corazón, llenándome de ti. Eres el agua viva, puedo saciar mi sed. Eres la roca eterna, de la cual nunca caeré. Eres mi fortaleza, no puedo vivir sin ti. Tú significas todo, eres todo para mí. Eres el agua viva, puedo saciar mi sed. Eres la roca eterna, de la cual nunca caeré. Eres mi fortaleza, no puedo vivir sin ti. Tú significas todo, eres todo para mí. Una vez más, gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu obra en mí. Gracias, Señor, por tu amor,
canto hoy y y les dije que si lo quieren cantar hoy o la semana que entra, y todos dijeron, casi todos votaron que hoy. Entonces es la primera vez que nos la aprendemos y ellos la quieren cantar, pero ellos tienen que estar que como quiero esto. Es muy cortito el canto, va a estar muy bonito. Ellos se llaman Chiqui Chiquis y ellos se llaman, ¿cómo se llama? Chus. Chuchus. Chiqui Chiquis y Chiquis. Vamos a hablar de un tren que, ¿cómo le hace? Y así, ¿verdad? Bueno, pues. ¿Listos, chicos? Ahí viene el tren. Ahí viene el tren. Chiqui, chiqui, por los niños que aman a Dios. Ahí viene el tren. Chuchu. Ahí viene el tren. Chiqui, chiqui, por los niños que aman a Dios. Y yo le alabo bonito acá. Y yo le alabo con mis manos. Y yo le alabo con el corazón. Ahí viene el tren. Chuchu. Ahí viene el tren. Chiqui, chiqui, por los niños que aman a Dios. Ahí viene el tren. Chuchu. Ahí viene el tren. Chiqui, chiqui, por los niños que aman a Dios. La semana que viene vamos a ser más recio y más poderoso, ¿verdad? Ok. Digan, Dios los bendiga, hermanos. Dios los bendiga, hermanos. Ok. Amén. Dios les bendiga, hermanos. No se les olvide, hermana Gladys, tenemos el convivio primero y luego la clase, ¿verdad?